Los afamados pastores Armando Alducin y Juan Manuel Vaz se rehúsan en reconocer que la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas, está vigente hoy. Veamos todo el video, y detallemos lo que dice la Biblia al respecto. Comparte este link, déjanos un mensaje en la caja de comentarios, y dale me gusta. Desgraciadamente se enseñó, yo pasé esa época del siglo pasado, los 80s, 90s, donde decían a los que ya eran cristianos, pasen a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Si pasas a recibir el bautismo del Espíritu Santo, es porque no eres cristiano. Pero si eres cristiano, no necesitas recibir nada, estamos completos en él, dice Colosenses capítulo 2. El pastor Alducin aquí dice que en los 80, 90, en muchas iglesias, se llamaba a los cristianos al altar para que recibiesen el bautismo en el Espíritu Santo. Porque realmente es una experiencia posterior a la salvación. Nunca hay una persona bautizada en el Espíritu Santo antes de ser cristiano. La experiencia es, primero soy cristiano, me convierto y después recibo el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de orar en otras lenguas. Pero tanto Armando Alducin como Juan Manuel Vaz no creen eso, que es totalmente bíblico, y lo detallaremos aquí. No hay nada que nos falte ya de recibir de Dios. Ni hablar en lengua, ni el bautismo del Espíritu Santo. Lo único que nos hace falta es crecer en la gracia y su conocimiento. Y hemos sido perfeccionados ante los ojos de Dios. Y dice Efesios 2, que ya estamos sentados junto con Dios en las alturas. En ciertos movimientos, en ciertas congregaciones, en ciertas iglesias, dan a entender que una persona puede ser cristiana, pero todavía no tener el Espíritu Santo. Creo que Armando Alducin habla del tema de las lenguas y menciona el tema de las lenguas porque algunas congregaciones, no todas, pero algunas congregaciones enseñan que la marca de que has recibido al Espíritu Santo es que hablas en lenguas. Es decir, que si no hablas en otras lenguas, entonces no tienes al Espíritu Santo. El pastor Juan Manuel Vaz está confundido porque lo que no ha entendido él es que cuando una persona se hace cristiana y se convierte a Cristo, el Espíritu Santo entra dentro de esta persona. O sea que la persona sí tiene al Espíritu Santo. Por eso le recomiendo a Juan Manuel que vaya y se meta en una iglesia pentecostal y escuche. Y después haga un buen programa. Porque sin conocimiento no puede dar un mensaje, una exhortación correcta. Evidentemente es así. Cuando usted recibe a Cristo, recibe al Espíritu Santo. Si entró Cristo en tu vida, tú eres cristiano y recibiste el Espíritu Santo. No necesariamente tú ya tienes el bautismo en el Espíritu Santo, que es lo que es una experiencia posterior. La experiencia posterior no es recibir al Espíritu Santo, es recibir el bautismo en el Espíritu Santo, que es diferente. El Espíritu Santo está con el cristiano, claro, y ya es salvo. La experiencia de bautismo en el Espíritu Santo es para darle al cristiano más poder, para darle al cristiano capacidad de orar por lo desconocido, como dice Romanos 8, 26. Es la capacitación que recibe el creyente para ser edificado, dijo Pablo, el que ora en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Entonces no se trata simplemente de hacer una crítica sin conocer lo que está diciendo. Nadie dice que la persona no tiene el Espíritu Santo. Lo que no tiene el cristiano, generalmente cuando no habla en lengua, es que no tiene el bautismo en el Espíritu Santo, que es una experiencia posterior. El ladrón en la cruz fue al cielo y no fue bautizado con el Espíritu Santo. Juan Bautista fue al cielo y no fue bautizado con el Espíritu Santo. Así que no significa que el que no hable en lengua no va a ser salvo, pero la experiencia de orar en lengua es para todo aquel que quiere obedecer la palabra, porque el Señor dijo, sean llenos con el Espíritu Santo, no se vayan. ¿Por qué les dijo no se vayan? Porque ya ellos eran cristianos. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo. Ellos tenían el Espíritu Santo, pero no estaban bautizados en el Espíritu Santo, que es una experiencia posterior. Ellos consideran que el recibir el Espíritu Santo es una experiencia posterior a la conversión. Que primero hay una conversión, te vuelves cristiano, naces de nuevo, pero luego viene el momento donde recibes el Espíritu Santo. Parece un pentecostal hablando. No es que recibas el Espíritu Santo, recibes el bautismo en el Espíritu Santo, porque cuando se convirtió ya es alguien que tiene el Espíritu Santo dentro. Yo he visto personas
con este pensamiento. ¿Será que hay un pecado oculto? ¿Será que estoy atado a algunas cosas? ¿Será que todavía estoy haciendo algo mal? ¿Será que por alguna cosa mala que hago Dios no me da esto? ¿Dios no me da esta evidencia? ¿Dios no me bautiza con el Espíritu Santo? Y están sufriendo cuando son cristianos, cuando son creyentes y tienen al Espíritu Santo, pero esa enseñanza les provoca sufrimiento creyendo que no lo son. Así que sepan todos ustedes, en el amor del Señor se lo digo, que si han creído verdaderamente el Evangelio, han nacido de nuevo, tienen el Espíritu Santo. Todos los cristianos. Si la persona escucha esta enseñanza y sufre, ¿cuánto más sufre cuando le dices que si no tiene a Cristo se va al infierno? Eso sí es para alarmarse y salir corriendo y asustarse. Entonces no es que tengamos a los creyentes bajo presión para que sufran. Porque cuando predicamos cielo e infierno, antes de que se convierta la persona debería sufrir ahí. Pero cuando le dices que tú eres cristiano y necesitas un poder mayor, necesitas el bautismo en el Espíritu Santo, tal y como la Biblia lo dice, porque Saulo de Tarso se convirtió un día. El día que cayó, el día que Jesús se le presentó, Saulo de Tarso se convirtió a Cristo. Y cayó a tierra y dijo, ¿quién eres, Señor? Se entregó a Cristo, ya era cristiano cuando Ananías 3 días después fue a su casa y le dijo, Dios me mandó, Pablo, a que recibieras el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de orar en lengua. Y ya Pablo era cristiano porque dice, ahora que vayas a la casa de Pablo, hay alguien que está orando, Pablo está orando. Y ha tenido una visión del cielo, así que ya Pablo era cristiano y aún así, Ananías fue a orar por él para que recibiera el bautismo del Espíritu Santo. En Hechos 19 también hay otra experiencia que lo aclara. Llega Pablo a Éfeso y se encuentra un grupo de discípulos en Hechos 19:1 y le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo? O sea, ¿recibiste el bautismo del Espíritu Santo cuando ustedes se convirtieron, cuando creyeron? Ellos dijeron, no lo hemos recibido. Y entonces Pablo impuso las manos sobre ellos y ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo y comenzaron a orar en otras lenguas. Ya eran cristianos, la Biblia lo dice, Hechos 19, 1, 2, 3, 4. O sea, no estamos diciendo algo que no esté en la Biblia. Son experiencias diferentes. Primero tú te conviertes a Cristo y ya tienes el Espíritu Santo adentro. Porque eran ya discípulos. Y ya habían creído, dice Pablo. Pero ellos dijeron, no nos hablaron de ese bautismo del Espíritu Santo. Que es lo que Pablo pone aquí, como que recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Lo que le estaba diciendo es, recibiste el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de orar en lenguas cuando lo recibiste. Ellos dijeron, no. Pablo oró por ellos y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sí son experiencias diferentes. Lo siento por Armando Alducin y lo siento por Juan Manuel Vaz. Están equivocados y están impidiendo que sus seguidores, las personas que los escuchan a ellos, puedan recibir el bautismo en el Espíritu Santo, dije, porque les da miedo saber que no lo tienen. Absurdo, qué argumento tan elementalmente absurdo. Dios bendiga a Juan Manuel Vaz y Dios bendiga a Armando Alducin, pero en este punto están totalmente equivocados y usted debe buscar el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas si no lo ha tenido. Dale like a este video, comenta lo que quieras y compártelo con otro. Un abrazo grande. Te amamos.